más que esperar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más, queremos más. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. Sí, 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Queremos más. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. Sí, 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y qué buen tiempo que vamos a vivir de ahora en adelante, de que vos puedas escuchar la revelación de Dios para tu vida, lo que tiene preparado para que puedas escuchar, para que algo cambie en tu vida, para que algo se haga nuevo, para que algo te haga disfrutar de la vida como lo venís haciendo, que puedas sentir la bendición de Dios permanentemente en tu vida, que puedas escuchar su voz en esta mañana. Esa voz
que hizo cosas hermosas durante todo este tiempo, que hizo cosas hermosas desde la creación. Y ahí vamos a comenzar. Te voy a pedir que hablas la Biblia en el primer libro de ella, que es Génesis, capítulo 1. Y seguime, por favor, que vamos a ir comentando algunas cosas que ocurrieron y que nuestro Dios hizo con su voz. Y todo comenzó y comienza el libro de Génesis diciendo: estaba todo desordenado y vacío. Y si nosotros comparamos, muchas veces nuestras vidas están desordenadas y vacías. No hay una guía, no hay un plan, no hay un futuro, no hay un deseo, no hay una visión de lo que nos va a ocurrir. Sí, muchas veces tenemos marcado nuestro pasado que nos ha hecho una persona en este presente y tenemos desesperanza para el futuro. Y está vacío de las cosas que Dios quiere darte para que seas una persona más que victoriosa. Una persona que pueda disfrutar de esta vida, de este tiempo que podemos estar en la tierra. Y sí, al principio dice que estaba todo desordenado y vacío. Nuestras vidas muchas veces están así. Pero ¿qué hizo Dios? Empezó a ordenar todo eso que había y creó lo que hoy vemos, su hermosa creación. En Romanos, la palabra de Dios inspirada, su voz que inspiró a los apóstoles a escribir y a sus profetas y al pueblo de Israel que escribió parte de la palabra de Dios, que inspiró escribir su voz. Él los inspiró a que tuviera escrito. Bien, después sigue la palabra de Dios describiendo, Moisés describiendo, ¿sí? Dice, su voz dijo, hágase la luz, su voz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Ya no hubo oscuridad, ya no hubo tenues, ya hubo claridad, se empezamos a ver con nitidez. Se empezó a ver todo excelente, bien, se empezó a ver con fidelidad. Podemos, y el Señor hizo que al crear la luz, que nosotros pudiéramos ver con claridad cada una de las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. También dijo al final de estos versículos, dijo, y vio que fue bueno. Siempre las cosas que Dios recomienda y hace son buenas. Y acá es una demostración de su poder, de la demostración de que Él puede hacer cosas sobrenaturales. Después dijo, con su voz hizo la expansión de las aguas, ¿sí? Y creó el cielo y los mares. Si vos ves el cielo, la hermosura de su color y los mares que hasta el día de hoy se mantienen. Excepto por algunas cosas que los humanos hemos hecho, y hemos hecho que esta hermosura que Dios creó, ¿sí?, empiece a tener problemas. Pero también al final Dios dijo, y vio que era bueno. También dijo, júntense, y ahí hizo la tierra y la separó de las aguas. ¿Sí? Y dijo, ¿qué dijo Dios? Y vio que fue bueno. Cada momento su voz hizo que el poder de Dios se manifestara en un hecho en la creación. También dijo, creó los vegetales. ¿Y qué dijo? Y es bueno. También creó el sol y la luna, ¿sí?, y las estrellas. Y dijo al final, dijo Dios al final, esto es bueno. El sol que nos ilumina y nos da determinadas características y permite que muchas veces absorbamos y se produzcan en nuestra piel determinadas vitaminas. Hizo la luna que influye en las mareas. Dios hizo todo perfecto. Todas las leyes de la física que no conocíamos, Dios las ordenó y las descubrimos los humanos mucho tiempo después. Con su voz creó los animales, los peces. Y Dios dijo que era bueno. Y acá viene una de las partes que a mí más me gusta porque me da identidad. Me da un lugar específico en el pensamiento de creación de Dios y en su corazón. ¿Por qué creó esto tan hermoso donde vivimos, nuestro planeta y la galaxia y el universo? Dijo, creó al hombre a imagen
y semejanza, hombre y mujer, los bendijo y se enseñorearán de la creación. Nos dio identidad. Y dijo al final, bueno, en gran manera. Palabras específicas. Bendijo. Les dijo, tienen todo esto. Ustedes son los que van a manejar. Ustedes son los mayordomos de la creación. La centralidad es el ser humano. Creó al ser humano para que pueda manejar la creación. Ese fue el plan. Ese fue el principio. Muchas veces esos planes están en el presente para cada una de las personas por medio de Cristo. Él quiere venir a darnos y quiere fortalecernos permanentemente en nuestras vidas. Él hizo un gran esfuerzo en la cruz para que nosotros tuviéramos ese poder de Dios, ese poder que vivifica nuestros cuerpos, ese poder que la voz de Dios dijo que Él vendría a nosotros y nos daría vínculo con el reino de los cielos. ¿Ves cómo Dios ha hecho y ha buscado permanente? Es un Dios que nos busca permanentemente. Busca bendecirnos, busca que estemos bien, busca que seamos las personas que pueden resolver cualquier problema que está en su palabra y ya está preventivamente escrito para que nosotros podamos ocuparlo. También allí en el Génesis hay advertencias. Dios le dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué quería decir morir? Renunciar a la libertad que Dios nos había dado, renunciar a la claridad que Dios había creado, a la centralidad de Dios en nuestras vidas. Eso era el morir. Dice, tengan cuidado cuando ustedes tienen que decidir por aquel que los ha hecho únicos y los ha hecho el centro de una creación para que ustedes la puedan manejar. Dios crea al hombre, luego a la mujer, para que puedan trabajar y enseñar. Fíjate vos, uno de los atributos más hermosos que nos dio fue ser creativos. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Anda y ponele nombre a los animales. Menudo trabajo tuvo. Pero Dios se lo dio. Dios le dio responsabilidad, lo empoderó, le transfirió el dominio de la creación a Adán. Eso también te quiere dar en esta mañana Jesús, que Él vino a buscarte para que pudiéramos recuperar eso. Estamos en el tiempo de gracia. Dios te está buscando para que tengas una relación especial con Él. ¿Y qué quiere hacer? Como veíamos en Génesis 1, estaba todo desordenado y vacío. Dios quiere ordenarlo. Y cada una de las palabras que hemos escuchado, su voz, Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. Jesús vino a buscarnos y a que empoderarnos con el Espíritu Santo. Pero hay una voz, la voz de la contradicción, que nosotros también podemos estar escuchando, y muchos en este tiempo escuchan. Si nosotros vemos alrededor nuestro, los periodistas, los políticos, se viven peleando, ¿y quién tiene la razón? Hay contradicción. Aquí también había. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:4, dice así, la serpiente le dijo, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La otra voz. La voz que relativizó el lugar de centralidad que Dios nos había puesto. ¿Ustedes por qué tienen que ser los mayordomos y que manejan todo esto y que Dios le ha dado si pueden ser Él? Recordemos que somos creación. Nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Eso se llama aseidad. ¿Sentís eso? ¿Sentís tu dependencia? Y a veces que escuchás esa voz que relativiza. Dice, de hecho es mentira lo que te dice Dios. En esta sociedad, la religión, el cristianismo, el amar a un Dios creador, a un Dios poderoso, a un Dios dador, a un Dios que te cuida, a un Dios que te viene a buscar, eso es viejo, eso no existe, eso no está. Pero ¿qué otra opción dan? Esta, la relativización de la fe. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Teniendo fe, no yendo a la iglesia, no con los ritos, no con las costumbres, sino teniendo fe en Él. Relativizó.
hizo desconocer su poder. Les habló, le habló a Eva y le dijo, y hizo relativizar su poder. Lo relativizó. Dudó del amor de Dios, hace dudar del amor de Dios, porque al decirle mentiroso, le dice, te está escondiendo cosas. No te dice todo de todo, te está escondiendo cosas. ¿No escuchás a veces eso? O cuando te dicen, ¿por qué si existe Dios? Hay tanta guerra, porque existe el COVID-19, si existe Dios. Si Él lo podría hacer así. Porque hay un plan de Dios, de búsqueda, y dijo que hasta que no se conociera el Evangelio, hasta el último lugar de la tierra, Él no vendría. Y que dijo que vamos a pasar pandemias, como ya han pasado en el mundo, guerras. Dios nos previno de que esto iba a pasar. Pero esta voz siempre hace desconocer su poder y hace dudar de su amor, de dudar de su provisión y su protección. También hace desechar su consejo y lo saca de nuestro centro de consejo y sabiduría. Desecha a Dios para que no le escuchemos. Su voz ya no es tan importante. Su voz ya no influye en mi vida. Su voz ya es una voz a esta altura, una voz de hombres comparada con todos aquellos que te pueden dar consejos. Siempre el consejo está escrito porque Dios inspiró hombres para que te pudieran dar ese consejo y lo dejó escrito para que no nos olvidáramos. Nos aleja de Dios, nos aparta, nos quita la relación con el Creador, nos separa, subestima a nuestro Creador. Dejamos de escuchar su voz por escuchar la otra voz. Esto de enojate, esto de segregar, esto de medir al hermano también, si sos cristiano, esto está en el permanente juicio y no ver el potencial que Dios vio cuando nos creó, el potencial para mandar a Cristo a buscarnos. Es ver con los ojos, es porque estás escuchando la otra voz. Y la otra voz también utiliza la inspiración que es su palabra escrita para atacarnos y para ser ocupada de manera no como el Señor quiere que la ocupemos. Nuestras decisiones, en vez de ser sabias y seguras, nos generan dolor, antipatía y egoísmo. Trae consecuencias en nuestro carácter, cambia nuestra forma de relacionarnos. La voz que escuchamos define nuestras vidas, nuestra trascendencia y nuestra relevancia. ¿Sí? Si vos escuchás una voz que no es la cruz de Cristo, el que te vino a buscar, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Si vos escuchás otras voces, directamente se sale de centro el amor que Dios nos tiene, se sale de centro el gran esfuerzo de Cristo en la cruz y que pagó un precio que cada uno de nosotros no podía pagar, nos sustituyó, como terminamos la campaña, fue un rescate eterno, ¿sí? Entonces perdemos la trascendencia, perdemos de ser eternos. Y nuestra relevancia es que nuestro momento de influir en este mundo, un mensaje que es pertinente y relevante para la gente de hoy, pero nosotros depende de la voz que escuchemos. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar compartiendo los ritos de nuestra iglesia, podemos estar compartiendo la alabanza y adoración, pero ¿cuál voz estamos escuchando? ¿Qué te ocurre cuando vos entrás en la mañana y decís, vamos a entrar en la presencia de Dios? O entrás y decís, otra vez. Ya está tal. Ya está cual. En vez de entrar y decir, estoy con los santos, con aquellos que somos más que vencedores. ¿Ves cómo cambia según la voz que vos escuches? Según a quién le des autoridad en tu vida. Dios dejó su voz escrita para ser utilizada y su voz escrita es preventiva. ¿Sí? Es preventiva porque nos enseña que las cosas que nos van a ocurrir y cómo tratarlas. ¿Sí? Está escrito. Hay que leerlo nada más. Fíjate vos en el momento del Señor Jesús, cuando es tentado, le dice Satanás, nuestro adversario, si postrados me adorares. Y le dijo el Señor Jesús, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4, del 9 al 10. Usó la palabra, el Señor Jesús, Dios encarnado. Satanás le dice, pero
Andate a la parte más alta del templo, al pináculo, como dice una de las traducciones bíblicas. Y vos te tirás y ordenale a los ángeles que te levanten. Y le dice, está escrito que a tu Dios no tentarás. El Señor Jesús utilizó la voz escrita de Dios para poder ponerlo en su lugar. Nosotros tenemos la misma palabra y el poder del Espíritu Santo, gracias a la cruz de Cristo, para poner en su lugar a nuestro adversario, tanto en las tentaciones como en las pruebas. Después dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. De ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Quiero resaltar algunas cosas. Está escrito, no hay mucho más que explicar. Toda escritura es inspirada por Dios. Enseñarnos lo que es verdad. Hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Corregir lo que está mal. Enseñarnos a hacer lo correcto. Y estamos entrenados y preparados, más que victoriosos. Perfecto, para perfeccionarnos, dice otra versión bíblica. No hay mucho más que decir. Léete este versículo y vas a ver cómo el Señor, lo comparamos con Génesis, los primeros capítulos, cuando dice, todo estaba desordenado y vacío. Y el Señor dice, mi voz escrita, inspirada, sirve para hacer estas cosas en tu vida. Ya no hay nada desordenado, ya no hay nada vacío. Qué buen desafío que tenemos para nosotros ver qué voz estamos escuchando. Sabemos muy bien que la otra voz roba, mata y destruye. Juan 10:10. Mas la voz de nuestro Dios entrega vida y vida en abundancia. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hacemos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. Esto está en Hebreos 3, del 14 al 15. Si confiamos en Dios, escuchemos la voz correcta. Ya sabemos cómo evaluar quién habla y quién es el que contiende, quién nos quiere confundir y quién nos quiere dar las cosas, como dicen los primeros capítulos del Génesis, claras. No hay ninguna oscuridad en lo que Dios dice, porque su voz potente no puede hacer oscuridad, hace claridad en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Dar autoridad al Dios creador. Él armó un plan eterno para nosotros. Fíjate todas las cosas que vino a buscar, que nos dio para hacer, que confió en nosotros y que sigue confiando. Y que el Señor Jesús vino a buscarnos porque somos tremendamente amados por Dios. El Génesis fue escrito junto con los primeros libros de la Biblia por Moisés, saliendo el pueblo de Israel de la edad de bronce más o menos. Entonces no es un libro científico, es un libro que entrega la identidad, hace una identidad del pueblo de Israel. Y a nosotros, por medio del Señor Jesucristo, nos ha dado una identidad. Ser llamados hijos de Dios, ser llevados junto con Él a lugares celestiales, dice la palabra. ¿Vos sentís eso? ¿Escuchás la voz de Dios? ¿Escuchás su voz y no la otra? Esto significa que el todo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. 2 Corintios 5:17. Te lo leo de vuelta. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo
se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Viste Dios como es un Dios creativo? Es un Dios que nos busca, es un Dios que hace de vuelta las cosas. Si vos tuviste una infancia infame, quizá por ahí acosado, abusado, padre o madre que no te dio el lugar que Dios te quiere dar, momentos que pasaste que no son los mejores, Dios dice, conmigo soy un padre bueno, conmigo tenés futuro, conmigo tenés cosas nuevas, yo hago todo de nuevo. Y su voz va a hacer que esas cosas ocurran en tu vida. Si nos estás escuchando y nos acompañás, queremos decirte que puedas orarle a Dios y decirle esto simplemente: quiero que seas mi Señor, entres a mi vida, cambies mi corazón, me hagas de vuelta y vas a ser mi Señor de aquí hasta que volvamos a vernos en la eternidad. Si haces esta oración, ya sos parte del reino de los cielos. Y también te recomendamos que te congregues en un lugar donde se lea la Biblia y se hable de este Dios tan poderoso. Y si podés venir al lugar donde nosotros estamos, en Bustamante 535, vas a ser muy bienvenido. La voz de Dios no nos degrada. La voz de Dios no nos degrada en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Ni cuerpo, ni alma, ni espíritu. Entonces cuando escuchás muchas veces la voz de la sociedad o que las mujeres tienen que tener determinada talla, determinada peso, el Señor simplemente dice: tenés que cuidarte. El templo del Espíritu Santo. En nosotros te segregan, te sacan, te hacen bullying, te hacen ciberbullying, por nombrar algunos de los aspectos que ocurren. Entonces la otra voz sí te degrada en espíritu, te degrada en el alma, cuando te dicen no servís, no llegás, no estás, no encajás, no sos del grupo, no sos de este tiempo, has sido golpeada, mirá lo que estás viviendo. Te puedo decir, recordaba hace unos días una conversación con mis tres hermanos, los primeros tres hermanos, en un momento terrible de decisión donde nos comprometimos los cuatro hermanos, sin el Señor en esa época, a decir: no nos vamos a separar, aún ocurra lo que está ocurriendo. Mis padres se estaban separando. Dios vino después y hoy podemos disfrutar de que existe un Padre bueno y podemos disfrutar de familias sanas porque Él es un Dios que hace todo de nuevo. Pero podemos escuchar su voz. ¿La estás escuchando? ¿Escuchás la voz real? Escuchar la voz de Dios nos hará lo siguiente, nos producirá las siguientes cosas. Define nuestras vidas, nuestra trascendencia y nuestra relevancia, y nos hace vivir una vida pertinente y congruente con personas más que victoriosas, como personas más que victoriosas. Nos hace empáticos, resilientes, sabios, inteligentes, amorosos, fuertes, valientes, empoderados, creativos y fuertes. Creativos, fuertes. Porque está escrito que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y algunas cosas nos quedaron, el ser creativos. Si no ve en nuestra iglesia la creatividad de nuestros maestros, la creatividad de los que están en los ministerios de nuestra iglesia, cómo se desarrollaron en esta pandemia. O la creatividad de que la vacuna la pudieron hacer y está llegando. Eso fue porque tenemos un atributo que es comunicable, que es ser creativos. Crear cosas. Y quería decirte esto, que su voz lo dejó escrito inspirando a Pablo, el apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Que Dios te bendiga esta semana, que puedas escuchar la voz de Dios, que puedas escuchar lo hermoso que te está diciendo, que puedas escuchar lo hermoso que sos, lo valiente que sos, lo trascendente, relevante de tu vida, lo empático que sos, lo especial que sos,
para poder ser utilizado en sus manos y tener una vida de victoria en victoria. Que Dios te bendiga y seguro Dios nos va a dar muchas actividades y muchas cosas específicas a su iglesia. Es el amor en acción para que podamos hacer disfrutar a otros de su voz. Nos vemos en nuestras próximas experiencias. Que Dios te guarde y te bendiga.